Bienvenidos a la retrospectiva de Godzilla, donde revisamos todas las películas de Godzilla en preparación a dos películas que se vienen, una hecha por Toho más adelante y otra una secuela para Godzilla contra Kong para el siguiente año. La vez anterior en Godzilla hablamos de Invasión de los Astromonstruos y aunque no fue de las mejores películas de Godzilla, todavía era bastante disfrutable y todavía estableció algunas cosas que se quedarían en la franquicia. Y ahora nos encontramos en una película un tanto diferente para la franquicia porque por primera vez en mucho tiempo estamos hablando de una película de Godzilla que no está dirigida por Ishiro Honda. Aparte de la película de Godzilla contraataca, todas las otras películas, incluso las que no eran de Godzilla, de las que hablábamos en la retrospectiva, eran películas de Ishiro Honda. Vaya, estaba muy cerca de convertirse más en una retrospectiva de la filmografía de Ishiro Honda que del personaje de Godzilla. Esta vez tenemos un filme dirigido por Jun Fukuma, el cual solo sería su primera película de Godzilla, regresaría para hacer otras. Es Godzilla contra el terror de los mares, también conocida como Ebirah, el horror de las profundidades. Esta película tuvo una producción bastante interesante, porque empezó vida como una película de King Kong, hecha por Toho y también por la compañía Rankin Bass, la cual estaba haciendo una caricatura de King Kong en ese entonces. Aún así, las relaciones entre estas dos compañías como que se quebraron porque ninguno podía ponerse de acuerdo en quién iba a dirigir la película, quién iba a hacer los efectos especiales, simplemente no se podía hacer, así que la película se canceló, pero aún así un guión sí se había escrito para esta película, y a Toho le gustó tanto que decidió hacer una película con ese guión, excepto que claro no podían usar a King Kong, así que simplemente cambiaron a King Kong por Godzilla y aquí estamos. Rankin Bass y Toho se reconciliarían el año siguiente y harían una película de King Kong, conocida como El escape de King Kong. Y bueno, podrán ver mi opinión de esa película cuando resuba los videos de la retrospectiva de King Kong. Pero bueno, volviendo a Godzilla, ¿de qué trata el terror de los mares? Bueno, vamos a averiguar. La historia empieza con este joven llamado Ryota, el cual cree que su hermano mayor, que estaba en un bote que se hundió hace un tiempo, todavía sigue vivo en algún lado allá en el mundo. Y en lo que Ryota busca un bote para buscar a su hermano, conoce a este par de jóvenes japoneses, los cuales no tienen nada mejor que hacer más que entrar a competencias de baile. Y también conocen a este señor, el cual es un ladrón, pero un ladrón bastante amable, incluso su arma es simplemente un arma de juguete. Todos ellos zarpan para buscar al hermano mayor de Ryota, pero desafortunadamente su bote es destruido por Ebirah, esta langosta gigante. Todos nuestros personajes sobreviven, pero se encuentran en esta misteriosa isla, en la cual tenemos una organización terrorista conocida como el Bambú Rojo, los cuales están haciendo experimentos nucleares en esa isla por una razón que realmente no se explica muy bien en la película, pero suponemos que, bueno, todavía estamos en los 60s, claramente cualquiera que pueda hacer armas nucleares las va a poder hacer. No solo eso, sino que el Bambú Rojo está secuestrando a personas que viven en Infant Island, la isla donde está Mothra. Así que sí es una situación bastante complicada en la que se encuentran nuestros personajes, y se va a volver todavía más complicada cuando resulte que hay una criatura que está dormida, casi inconsciente, en la isla, y podría despertar en cualquier momento para cambiar la situación de una manera u otra. Y por supuesto esa criatura resulta ser ningún otro que Godzilla. Sí, al parecer aquí es donde terminó después de los eventos de Invasión de los Astromonstruos. ¿Dónde está Rodan? Esa es una muy buena pregunta. En fin, la película en sí. Godzilla contra el terror de los mares es realmente no tan buena, pero aún así tampoco es una película terrible. El más grande problema de la película es que mucho de ello esencialmente es nuestros personajes yendo de aquí para allá en la isla, dentro de la base del Bambú Rojo, fuera de la base del Bambú Rojo, a fin de cuentas simplemente tratando de deducir qué hacer y haciendo cosas random que solo por pura causa o por pura suerte terminan siendo algo que les ayuda en su búsqueda, tanto por el hermano de Ryota como por simplemente saber qué rayos está pasando en esta isla. Y eso realmente no es muy interesante, es bastante repetitivo, y bueno, sí al menos tenemos personajes que cuando tienen que hacer una misión la van a poder hacer, son personajes proactivos, pero realmente no hay otra cosa más de la que hablar de estos personajes, simplemente están ahí, son personajes humanos en una película de monstruos. Y sí, realmente no tenemos acción propia de los monstruos, sino hasta el último tercio de la película, y es una película muy corta, dura como 1 hora y 26 minutos. Aparte de ver a Mothra durmiendo, a Godzilla inconsciente y a Ebirah destruyendo unos botes por aquí y por allá, realmente no tenemos acción de monstruos hasta el último tercio del filme, donde al menos ahí sí las cosas se ponen interesantes, pero aún así todavía en eso tenemos unos problemas. En Invasión de los Astromonstruos bien dije que sí no tenemos mucho de los monstruos en esa película, pero lo poco que teníamos era bastante bueno. En Godzilla contra el terror de los mares, la acción de monstruos en general es un tanto mediocre, honestamente, pero sí tiene sus momentos. Primero que nada, Godzilla sí está en la película, se la pasa dormido durante sus primeros minutos, pero eventualmente es despertado por un rayo, de todas las cosas. Bueno, específicamente energía que viene de un rayo,
Pero aún así, sí, después de eso la película se pone un poco más interesante porque por fin vemos al Gran G en una película en la que se supone él debe estar. Tiene un par de peleas contra Ebirah y son nada especial, pero tiene sus momentos. Como aquí donde están jugando voleibol con una piedra, eso es divertido. O cuando Godzilla le quita los brazos a Ebirah, ¡ouch! Eso se ve bastante doloroso. Pero aparte de eso, sus peleas contra este monstruo realmente no son nada especial. Quizás estamos viendo lo que es la primera pelea decepcionante de monstruos en esta franquicia. Bueno, diría decepcionante, pero como mucho de la película ni siquiera tenía de los monstruos, realmente no tenía expectativas en primer lugar. Y luego también tenemos otra escena donde Godzilla está enfrentando a un ave gigante y los efectos en esa ave se ven bastante terribles. Nada parecido a lo que han hecho con Mothra o con Rodan, monstruos voladores. Pero hay una buena escena donde está enfrentándose con unos aviones y también donde está destruyendo partes de la base del bambú rojo. Eso es entretenido, eso está bien hecho. Pero otro problema que enfrenta Godzilla en esta película es su actitud, porque se siente como que realmente no estamos viendo el mismo Godzilla que hemos visto en las otras películas. Cuando dije que en esta película agarraron el guión de una película de King Kong y cambiaron a King Kong por Godzilla, bueno, sí, lo hicieron de una manera bastante literal, porque la manera en la que Godzilla actúa en este filme se siente más como King Kong y menos como Godzilla. Primero que nada, Godzilla es despertado por un rayo a la Frankenstein, lo cual también era algo que le sucedió a King Kong en la original King Kong contra Godzilla, la cual de por sí se supone que originalmente era más una película de King Kong contra Frankenstein, pero Frankenstein fue quitado de la película. Y todo lo que era de ese monstruo se lo pusieron a King Kong. Es decir que tenemos a Godzilla usando las sobras de una película de King Kong, el cual de por sí ya había usado las sobras de una película de Frankenstein. Qué cosa más rara para hablar de esta franquicia, pero sí, eso pasó. Y también eso explica este momento bastante extraño que nunca ha pasado antes en la franquicia y nunca vuelve a pasar en la franquicia de Godzilla. Lo tenemos a él, al Gran G, viéndose interesado por una mujer humana. Una vez más, eso tiene sentido cuando esto se supone debe ser una película de King Kong, pero esto es Godzilla. Y esto sí se siente totalmente fuera de lugar. Es decir, lo entiendo, muchos de nosotros nos vemos muy atraídos e hipnotizados por una muy bonita mujer asiática, me sucede a mí todo el tiempo. Pero aún así se supone que Godzilla debe estar por encima de eso. Y realmente esto no lleva nada a la película, es solo un momento que sucede ahí, y a partir de ahí ni siquiera es parte de la película ese elemento. Y también explica por qué tenemos una escena donde Godzilla está peleando con unos aviones. Eso es algo que también hace Kong en muchas de sus películas. Claro, Godzilla también ya ha enfrentado aviones antes en sus propias películas, pero incluso la manera en cómo enfrenta a estos aviones en este filme se siente más como algo que haría King Kong y menos Godzilla, sobre todo porque ni siquiera usa su aliento tanto. Y bueno, sí tenemos a Mothra de vuelta en esta película después de estar ausente en la anterior, y vemos que ya es otra vez una polilla gigante. Ok, al menos están avanzando. Desafortunadamente, Mothra se la pasa dormida el 95% de la película. Hablo en serio, así como está aquí, así está en el 95% de la película. No es hasta los últimos 6 minutos donde por fin despierta y decide volar a la isla donde están los del bambú rojo para rescatar a su gente y también para tener una pelea bastante forzada de solo 20 segundos contra Godzilla, cuando la película ya solo le quedan como 2 minutos antes de terminar. No sé por qué rayos sucede esta mini pelea ahí, pero bueno, al menos ahí está. Y luego tenemos al nuevo monstruo, el monstruo titular, Ebirah, el horror de los mares, el terror de los mares, como sea, es una langosta gigante. Y eso es realmente todo lo que puedo decir del monstruo. De verdad deja tan poca impresión. No es que odie a Ebirah, simplemente siento que Ebirah no hace lo suficiente para que yo tenga una reacción hacia Ebirah. Es simplemente una langosta gigante y eso es todo. Godzilla no es simplemente un lagarto gigante, también tiene poderes, otras habilidades. Igual Mothra no es solo una polilla gigante, o supongo una oruga gigante que después se vuelve una polilla gigante, pero sí, también tiene poderes extra. Mientras que Ebirah es solo una langosta que es grande. Eso es todo lo que puedo decir del monstruo. Supongo que por eso no ha regresado tantas veces en la franquicia, aparece en cameos en un par de películas más adelante, y bueno, a partir de eso es todo. Realmente Ebirah ha tenido más participación en los videojuegos de Godzilla que en las películas. Entonces Ebirah es una langosta gigante, está en la película, vaya que está en la película. Gran logro. Al menos los efectos especiales de la película están mejor aquí que en la anterior, a pesar de que todavía es una película bastante barata, pero sí, los efectos en su mayoría están bien en esta película, sin contar esa ave gigante con la que se pelea Godzilla, pero sí, todavía se ven encantadores, e incluso cuando fallan, una vez más tienen ese encanto. O bueno, incluso no necesariamente que fallen, sino que puedes notar que son efectos especiales, pero aún así hay algo encantador de ello. Como un ejemplo aquí, donde tenemos a este barco que está a lo lejos, y vemos ahí a lo que se supone deben ser personajes humanos, pero solo son juguetes que se están moviendo solos por un mecanismo. Eso es mucho esfuerzo para un efecto tan simple. Es encantador, simplemente es difícil odiar algo así. Y también debo admitir las escenas donde vemos a Ebirah destruir botes o personas que están cerca del agua. Esas escenas se ven bastante bien y de verdad hacen que esta piscina donde filmaron la escena se sienta como que de verdad es el mar abierto.
Y luego tenemos también esta toma donde Mothra está animada de manera tradicional, porque supongo era muy difícil hacer el efecto normal. Y honestamente, una vez más, hay mucho esfuerzo ahí y aprecio eso. La música está compuesta por Masaru Sato, así es, incluso Akira Ifukube también decidió no hacer esta película de Godzilla. Pero bueno, sí tenemos a Masaru Sato en su segunda película de Godzilla, la primera siendo Godzilla Contraataca, y ahí su soundtrack de verdad no me dejó ninguna impresión, y aquí al menos en esta película el soundtrack sobresale a veces, resalta, pero realmente no es un grandioso soundtrack y no se compara para nada a lo que ha hecho Akira Ifukube en películas anteriores. No solo eso, sino que la música a veces como que no queda apropiadamente en la escena. En esa escena donde Godzilla está enfrentándose con los aviones, la música del fondo es como música de surf, que es bastante energética y todo eso, no le queda a la escena. De hecho, hace que la escena parezca más una parodia de película de monstruos. Y esta película definitivamente no es una parodia de sí misma. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué es Godzilla contra el terror de los mares? Es una película que definitivamente existe y quizás ese sea su mayor logro. Hay un par de buenas escenas con Godzilla, hay elementos que resaltan por las razones equivocadas y se tienen que comentar, como el hecho de que Godzilla está actuando más como King Kong en este filme, pero aparte de eso, mucho de la película ni siquiera es horrible o algo así, al punto de que te hace enojar o algo así, o debes expresar furiosamente tu decepción de la película. No, realmente es simplemente una película en la que, ok, cosas están pasando, y realmente no tengo nada que comentar de eso. Pero aún así, incluso cuando tenemos acción de monstruos es muy inconsistente, a veces es bueno, a veces es mediocre, pero a fin de cuentas nunca es tan satisfactorio como en las películas anteriores. Una vez más, esto prueba lo que dije en el video de Invasión de los Astromonstruos. No se trata de qué tanto los monstruos aparecen en la película, sino de lo que hacen los monstruos en el poco tiempo que aparecen en la película. Porque sí, aquí Godzilla aparece una buena cantidad de tiempo, como alrededor de 13 minutos. Eso es bastante amigable para estas películas. Pero aún así, mucho de lo que hace Godzilla realmente no es tan interesante, no deja mucho impacto. Mothra casi no hace nada en la película, Evira no deja una buena impresión, de hecho no deja impresión alguna, ese es el problema. Sí, es simplemente no una buena película de Godzilla, pero tampoco absolutamente terrible. En todo caso, sí, si estás curioso de la franquicia de Godzilla, ok, puedes checar esta, pero si solo quieres ver las películas más esenciales de la franquicia, fácilmente te puedo decir que puedes saltarte esta por completo. En fin, eso fue todo en esta ocasión. La próxima vez veremos cuando la franquicia trató de expandir sus horizontes, y es otra película dirigida por Jun Fukuma, así que eso también será interesante. Eso para la próxima ocasión cuando hablemos de El hijo de Godzilla. Cielos. Bueno, ya lidiaremos con eso en el futuro. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, soy crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importe.